Bueno, pues bienvenidos a esta segunda clase muestra del segundo bloque de farmacología. El día de hoy estaremos viendo otra enfermedad muy interesante que es la enfermedad de Parkinson, ¿ok? Em, Esta enfermedad es una enfermedad que en la actualidad está cobrando mucha relevancia porque cada vez es más frecuente, ¿no? Antes era relativamente rara, pero conforme la población se va haciendo cada vez pues más vieja, ¿no? Conforme pues ahora hay más adultos mayores que pues personas jóvenes, este tipo de enfermedades se van haciendo pues más importantes, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, este tema en general no es de los más preguntables de este bloque, ¿no? Les van a hacer unas 3 preguntas, en el departamental, pero, pues bueno, es un tema relativamente sencillo, entonces, bueno, si las tienen, pues ya, 3 buenas, ¿no? Como ven, son poquitos fármacos, son nada más, 5, bueno, hay uno que son 2, entonces lo contamos como uno solo. Es un tema, les digo, cortito en general, ¿vale? Y, ¿qué más les iba a decir? Rápidamente. Les iba a decir algo, pero se me fue. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, ya saben, me gusta empezar con un pequeño caso clínico. Y este caso clínico, bueno, es de este cantante que a lo mejor conocen, ¿no? Que pues no tiene mucho que falleció. Para que vean, sí está basado en hechos reales, no como el de Zac Efron. Y bueno, básicamente dice así. Años antes de su muerte, Ozzy Osbourne fue diagnosticado con Parkinson de inicio temprano. Se le inició tratamiento con selegelina, ¿ok? Que es un fármaco que veremos el día de hoy. En una ocasión acudió a urgencias por presentar taquicardia y confusión. Durante un examen toxicológico, se detectaron anfetaminas en su sangre, pero él juraba no haber consumido nada. ¿Cuál es la explicación? ¿Ok? Entonces, recuerden este caso, ¿no? O sea, aquí lo están acusando de drogadicto, ¿no? Que probablemente él sí se metió a muchas cosas, ¿no? Pero en este caso, pues vamos a ver si tiene que ver con el tratamiento que le dieron para este Parkinson, ¿ok? Entonces, recuerden este caso de Ozzy Osbourne, ¿ok? Les digo, este sí está basado en hechos reales, ¿vale? Y antes de comenzar, me gustaría, así como participación al aire, que me dijeran qué saben de la enfermedad de Parkinson, lo que se les ocurra. ¿Cómo saben que, o sea, qué síntomas conocen de la enfermedad de Parkinson? ¿Qué saben ustedes o qué entienden de la enfermedad de Parkinson? ¿Alguien que quiera participar? Sin pena. Aquí estamos para equivocarnos, ¿no? Para decir lo que pensemos. Tiene que ver con la dopamina. Ok, muy bien. José Carlos dice que tiene que ver con la dopamina. Muy bien. Samuel, o Samael, perdón. Tengo entendido que hay una muerte de neuronas dopaminérgicas, ¿no? En el mesencéfalo ventral, lo que hace que haya como síntomas como temblor en reposo, como que no haya coordinación en los movimientos, ¿no? Muy bien, muy bien. Ambos están en lo correcto, ¿ok? Entonces, justamente la enfermedad de Parkinson la vamos a definir como una enfermedad o un trastorno neurodegenerativo, ¿ok? Este tipo de trastornos son básicamente irreversibles, ¿no? Son trastornos en los cuales algún tipo de neurona, en particular de cierta región del sistema nervioso, se van a empezar a morir, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson, entre otras, ¿ok? En este caso, lo que se va a afectar principalmente es el movimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las neuronas que se van a morir? Las neuronas dopaminérgicas que están en la sustancia nigra, ¿ok? Específicamente, ¿alguien recuerda la sustancia negra en qué parte se dividía o cuáles eran las partes de la sustancia negra? En el mesencéfalo. Ah, está en el mesencéfalo. Pero ¿qué partes tenía esta sustancia negra? Se divide en 2 partes, ¿no? Bueno, no se preocupen. Tiene una pars compacta y una pars reticular, ¿ok? Entonces, básicamente, aquí estamos viendo un corte a nivel de mesencéfalo, ¿no? Este es aquí a la derecha, es un paciente sano, ¿no? Esta sustancia negra se llama así porque literalmente, si la vemos, pues, macroscópicamente, esa región se ve oscura, ¿no? Por esas neuronas que secretan dopamina. Aquí vemos un corte, eso es ya de una autopsia, ¿no? De un paciente con enfermedad de Parkinson. Vemos que, pues, esta, sustancia negra se está perdiendo, ¿no? No hay esta misma coloración oscura,
Porque esas neuronas dopaminérgicas se están muriendo básicamente, ¿ok? Se recuerden que estamos hablando de a nivel de mesencéfalo. Más o menos se calcula, si lo quieren anotar, déjenme ver si puedo aquí hacer anotaciones, creo que sí. Más o menos se calcula que en una persona con enfermedad de Parkinson, cuando ya empieza con los síntomas, significa que ya perdió, déjenme ver si lo puedo poner aquí, más del 80% de neuronas de la sustancia negra. O sea, ya perdió un montón cuando empieza con los síntomas realmente, ¿ok? Les digo, esto es un trastorno que se va dando progresivamente, ¿no? No es que aparezca de la noche a la mañana, ¿ok? Y muchas veces los pacientes se dan cuenta ya en etapas pues muy tardías, ¿ok? Ahora, ¿por qué ocurre la enfermedad de Parkinson? Realmente muchas de esas enfermedades neurodegenerativas no se sabe bien qué es lo que pasa, ¿ok? Son teorías, pero algo que sí se conoce súper bien es que hay una proteína llamada alfa-sinucleína que en la enfermedad de Parkinson se va a empezar a acumular, ¿ok? O sea, esa proteína todos la tenemos, ¿no? Y tiene una función de manera normal. Pero por alguna razón, en los pacientes, dejen, carga la animación. Allá. En los pacientes con enfermedad de Parkinson, esta proteína empieza a formar agregados, ¿no? Se empiezan a formar muchas fibras de esta proteína, ¿no? Se empieza a polimerizar cada vez más y más agregados, y estos agregados se empiezan a acumular a nivel de las neuronas, ¿no? Aquí vemos una neurona con muchos de estos agregados de la alfa-sinucleína, ¿ok? De hecho, estos agregados de alfa-sinucleína se conocen como cuerpos de Lewy, ¿ok? Así se llaman. Ahorita los vamos a ver en una fotomicrografía, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? No es normal que en una neurona o en cualquier célula pues empiecen a acumular estas proteínas o estos agregados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues estas neuronas se empiezan a morir, ¿ok? Por estrés oxidativo, hay inflamación, entre otras cosas, ¿ok? Ahora, esto es lo que le decía de los cuerpos de Lewy, ¿ok? Literalmente, el cuerpo de Lewy, digamos, sería esta bolita morada que se ve aquí. Vemos que es una neurona dopaminérgica porque pues tiene estos pigmentos, ¿no? Y pues bueno, esta es una neurona que podríamos encontrar en una biopsia de un paciente con Parkinson, ¿ok? Entonces, ahora, y me preguntan, ¿por qué se empiezan a acumular estas proteínas, no? La alfa-sinucleína, les digo, la respuesta es que no se sabe, ¿ok? Hay muchas teorías, ¿ok? Entre ellas se dice que, bueno, los pacientes que han tenido algún tipo de exposición a pesticidas tienen mayor riesgo de enfermedad de Parkinson, pero esto no explica del todo la enfermedad. No hay personas que nunca se expusieron a pesticidas y aún así les da Parkinson. Otra teoría es que, bueno, son pacientes que tuvieron traumas encefálicos repetidos, ¿no? Por ejemplo, jugadores de americano, ¿no? Que todo el tiempo se están golpeando la cabeza, ¿no? Pero de nuevo, eso es solamente una teoría. No siempre aplica para todos los pacientes, ¿no? Se ha visto que hay un factor genético, ¿no? Hasta 5% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen alguna mutación, ¿no? Pero de nuevo, no siempre ocurre, ¿ok? Por lo tanto, en general esta enfermedad se considera pues idiopática, ¿ok? Es decir, no se sabe, ¿no? Pero bueno, cada vez se hacen pues más investigaciones al respecto. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad de Parkinson, en general es un trastorno más común en hombres, ¿no? Por ejemplo, Ozzy Osbourne. Les puedo contar también mi abuelo, mi abuelo paterno tenía Parkinson, ¿no? Ya falleció hace unos años, pero en general es el doble de frecuente en hombres que en mujeres, ¿ok? Y pues suele aparecer entre los 50 y 70 años, ¿ok? Si aparece antes de los 50, se dice que es un Parkinson de inicio temprano, ¿ok? O sea, sí le puede llegar a dar a alguien, no sé, de 40, ¿no? Pero es extremadamente raro, ¿ok? En general, pues ya es adultos mayores. Como les digo, pues esta enfermedad cada vez está siendo más frecuente, ¿no? De ahí la importancia de conocer, pues, la enfermedad y el tratamiento. Bueno, vamos a ver el cuadro clínico y todo eso en un ratito, pero ahorita quiero que se queden con esto, ¿vale? Entonces, hasta aquí lo más importante que quiero que recuerden es que las neuronas que se están muriendo son neuronas que secretan dopamina y que están a nivel de la sustancia negra, ¿ok? Y eso, pues, de alguna manera, que ahorita veremos cómo, va a afectar el movimiento.
¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Vale. Entonces vamos a pasar a, al GoodNotes para escribir algunas cosas, ¿vale? Vamos a estar ahí, así cambiando entre la presentación y acá, ¿ok? Ah, no, todavía me faltaba algo en la presentación. Dije, no me acordaba. Bueno, entonces, obviamente, pues tenemos que hablar de la dopamina, ¿no? Que es el neurotransmisor que va a estar, pues, afectado, ¿no? Que quizá no habíamos hablado de él en el primer bloque, ¿no? O de ella, pero bueno, vamos a ver sus funciones, entre otras cosas. Entonces, para empezar, la dopamina es parte de las catecolaminas. Además de la dopamina, ¿qué otras catecolaminas recuerdan o conocen? Epinefrina y norepinefrina. Muy bien. Epinefrina y norepinefrina. Esas tres, epinefrina, norepinefrina y dopamina, son las catecolaminas por excelencia, ¿ok? Ahora, ¿se acuerdan de qué aminoácido derivan estas catecolaminas? ¿De la tirosina? Tirosina. Muy bien, de la tirosina, ¿no? Aunque esto no es del todo cierto, o sea, sí, pero técnicamente la tirosina, a su vez, viene de la fenilalanina, ¿ok? Que nosotros la obtenemos de la dieta, ¿no? Es un aminoácido esencial y a partir de esa fenilalanina, pues ya producimos la tirosina. Ahora, después esa tirosina la vamos a convertir a un metabolito que se llama DOPA, ¿ok? Estas enzimas, tirosina hidroxilasa y todas esas, no son importantes, ¿ok? Que se las aprendan. Pero bueno, ya que tenemos esa tirosina, vamos a producir un metabolito, un compuesto que se llama DOPA, ¿ok? Que este va a ser muy importante. Y posteriormente, esa DOPA ya va a pasar a formar dopamina, mediante esta enzima que no se les puede olvidar por nada del mundo, que es tiene dos nombres. Uno es dopa descarboxilasa, o también le llaman descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, ¿ok? Es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero bueno, recuerden que es una descarboxilasa. Ahora, bueno, ya pasamos de dopa a dopamina. Y pues esa dopamina después puede pasar a la formación de las otras catecolaminas, norepinefrina y epinefrina, que ahorita no nos interesan mucho, ¿vale? Entonces, esta enzima, se la repito, la dopa descarboxilasa o descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, no se les puede eliminar por nada del mundo, ¿ok? Entonces recuerden, es la enzima que usamos para convertir la dopa a dopamina ya propiamente, ¿ok? Bueno, eso es lo único que tenemos que recordar de esta vía, o que podría ser preguntar. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a acá al GoodNotes. Entonces, bueno, vamos a hacer un esquema de una neurona dopaminérgica, es decir, una neurona que secreta dopamina. Entonces, aquí vamos a poner a esta neurona que dentro de sus vesículas pues tiene dopamina. ¿Ok? Recuerden que para que una neurona cualquiera libere su neurotransmisor, pues tiene que recibir un potencial de acción, ¿no? Que está dado porque pues empieza a entrar sodio dentro de esa neurona, ¿no? Y eso es lo que determina el potencial de acción. Una vez que ya pues esta neurona recibe el potencial de acción, debido a que se está despolarizando, va a empezar a entrar calcio. Y recuerden, ese es el principal estímulo para que se liberen las vesículas, en este caso con dopamina, ¿ok? Y ya, pues se liberan esas vesículas y se libera la dopamina. ¿Ok? Esa dopamina, pues va a actuar en otras neuronas, ¿no? Que van a tener, pues, receptores para reconocer esta dopamina. Los receptores para dopamina se llaman receptores dopaminérgicos. ¿Ok? Y vamos a ver que hay varios tipos de receptores para dopamina. ¿Ok? En general, dividimos a los receptores de dopamina en dos familias, que es la familia D1 y la familia D2.
Entonces, siempre que vean un receptor que empieza con la letra D, es un receptor para dopamina. En la familia D2, ¿qué receptores van a estar? Va a estar el receptor, perdón, en la familia D1 va a estar el receptor, pues D1 y también el receptor D5. ¿Ok? En la familia D2 van a estar los receptores, pues D2, D3 y D4. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta cómo se los pueden aprender, en la familia D1 están los extremos. El primerito, D1, y el último, D5. En la familia D2, pues están los que están o que quedan como en el medio, D2, D3 y D4. ¿Ok? Ahora, los receptores D1 en general son estimuladores. Porque, si se dan cuenta, vieron cómo dibujé el receptor, ¿no? Es un receptor metabotrópico, ¿no? Acoplados a proteínas G. Y específicamente, la familia D1 va a estar acoplada a proteínas de tipo GS, que recuerden que la proteína GS siempre es estimuladora, ¿no? En cambio, la familia D2 va a estar acoplada a proteínas de tipo GI, que pues ya saben que son inhibitorias por excelencia, ¿no? Em, ya ustedes ya conocen muy bien estas vías, la vía de la proteína GS, ¿no? Que aumenta el AMP cíclico, etcétera, y la vía de la proteína GI que pues inhibe todo eso, ¿ok? Bueno, entonces ahorita vamos a ver más específico cada uno de esos receptores de dopamina, pero ahorita quédense con esto, ¿vale? Bueno, ahora tenemos que ver algunas otras cosas. Bueno, esta dopamina que vamos a tener dentro de las vesículas, ¿cómo va a entrar a las vesículas? Es decir, la dopamina se sintetizó aquí, digamos, en el axón, ¿no? Y se tiene que introducir a las vesículas, ¿no? Esto ocurre gracias a un transportador que se llama BMAT, que sería este canalito de aquí. BMAT significa transportador vesicular de monoaminas, ¿ok? Otras cosas que tenemos que ver. ¿Qué pasa cuando estamos liberando o hay un exceso de dopamina, ¿no? Bueno, esta dopamina se empieza a acumular aquí en el espacio sináptico y pues no puede estar ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, alguien tiene que degradarla. Hay dos opciones. Si se está acumulando dentro de la neurona, la va a degradar una enzima que se llama MAO, que ya la vimos en el primer bloque, la monoamino oxidasa, ¿ok? Que siempre la dibujo como un pack. Entonces, si hay un exceso de dopamina aquí en el interior de la neurona, esa mouse se la come, ¿ok? Si hay un exceso de dopamina afuera, ¿no? En este espacio sináptico, se la come otra enzima que se llama COMT, ¿ok? Catecol o metiltransferasa, COMT básicamente, ¿ok? Entonces, recuerden, estas dos enzimas degradan a la dopamina, ¿ok? Dependiendo de dónde está. Ahora, existen otras alternativas. A lo mejor digo, bueno, sí hay un exceso de dopamina, pero la quiero volver a usar en otro momento, ¿no? La quiero reciclar. Entonces, recuerden que hay un fenómeno que es el de recaptura. Es decir, voy a volver a meter esa dopamina al interior de mi neurona para reciclarla posteriormente. ¿Sí? Y esto ocurre gracias a que la neurona tiene un transportador, este moradito de aquí, que se llama DAT, que es transportador de dopamina, básicamente. ¿Ok? Entonces, gracias a este, se recaptura esta dopamina que teníamos aquí en exceso y se vuelve a meter aquí dentro de las vesículas. ¿Ok? Finalmente, el receptor D2 puede actuar como un receptor presináptico. ¿Se acuerdan? Los receptores presinápticos son básicamente una forma de regular, ¿no? De retroalimentación negativa. Es decir, la propia neurona se puede dar cuenta de que, oye, como que estoy liberando mucha dopamina, ¿no? Ya me pasé. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
voy a dejar de liberar vesículas con dopamina porque ya liberé demasiada, ¿no? ¿Cómo se da cuenta de esto? Gracias a que expresa el receptor D2, ¿ok? Y este pues va a actuar como un regulador, no como un sensor básicamente, ¿vale? Es lo que ya hemos visto, si vieron el repaso o las clases de primer bloque, pues con la noradrenalina, ya lo hemos visto varias veces, ese concepto de los receptores presinápticos, ¿vale? En el caso de dopamina, el que va a actuar como receptor presináptico es el receptor D2, ¿vale? Entonces, puntos clave que no se les pueden olvidar de esta diapo, ya dijimos, la dopa descarboxilasa, ¿no? Esta enzima que hasta se las encerré en rojo. Recuerden muy bien a esta enzima, la MAO, ¿no? Que ayuda a degradar la dopamina cuando está en exceso. Em, Recuerden los tipos de receptores, ya dijimos, hay dos familias, una va a ser estimuladora, que es la familia D1, y una inhibitoria, que es la familia D2, ¿vale? Entonces, eso es lo más importante de esta diapo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Quieren que repita algo? Doc, Todo bien. perdón, Dime. ¿podría repetir lo del receptor presináptico, por favor? Sí, sin problema. Esta neurona de aquí es la neurona presináptica, ¿no? Esta neurona de acá es la neurona postsináptica. ¿Ok? La neurona presináptica es la que está liberando dopamina. Pero ¿qué pasa? Esa neurona presináptica tiene un receptor que le va a ayudar como un sensor, ¿no? Para decir, como que estoy liberando demasiada dopamina. O por el contrario, me hace falta liberar más dopamina. Ese receptor que le ayuda como sensor o receptor presináptico es el receptor D2. Entonces, ¿qué pasa si libera mucha dopamina a esa neurona? Se empieza a acumular, ¿no? Y se une aquí al receptor D2. Y entonces la neurona dice, chin, como que ya me estoy pasando, ¿no? Entonces, en ese momento, deja de liberar las vesículas. ¿Qué? Porque dice, bueno, voy a bajarle tantito, ¿no? eh, y deja de liberar esas vesículas. ¿Ok? Entonces, básicamente es una forma de retroalimentación negativa, ¿ok? O de regularse a sí misma. No sé si ya quedó más claro. Sí, sí, Doc, gracias. Perfecto. Bueno, ahora, de estos receptores de dopamina, bueno, ya dijimos, la familia D1 va a ser excitatoria, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa cuando supongamos que ese receptor aquí es un receptor D1? Ya, se une la dopamina. ¿Qué le va a pasar a esta neurona, ¿no? Para que se, pues, mande esta señal excitatoria. Bueno, pues en esa neurona va a haber una entrada de calcio. Es decir, empieza a entrar aquí mucho calcio, ¿ok? Se abren por acá canales que hay de calcio, ¿ok? Ahora, si esta neurona se está haciendo más positiva, pues entonces decimos que va a haber una despolarización. Por el contrario, si tuviéramos aquí un receptor D2, de la familia D2, ¿qué pasa cuando se activa? Bueno, pues aquí se van a abrir canales de potasio que van a permitir la salida de este ion. Es decir, se activa el receptor D2, se abren por acá canales de potasio y ese potasio empieza a salir de mi neurona. ¿Ok? Como empieza a perder potasios, pues se está haciendo más negativa. Por lo tanto, decimos que se está hiperpolarizando. Y pues tiene sentido, ¿no? Porque ya dijimos, la familia D1 es excitatoria y la familia D2 es inhibitoria, ¿ok? Por eso unos se despolarizan y otros generan hiperpolarización, ¿va? Ahora, cada uno de estos receptores se expresa en diferentes lugares. No se tienen que aprender todos, yo les voy a decir ahorita cuáles son los más importantes, ¿vale? Pero bueno, D1 lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el estriado, ¿ok? Por si alguien no se acuerda qué era el estriado, veamos una imagen rápidamente. Entonces, aquí está. Bueno, recordemos que tenemos estas estructuras que se llaman los ganglios basales, ¿no? Que básicamente pues tenemos varios, ¿no? Si se acuerdan de los ganglios basales, pues teníamos al putamen,
que es, digamos, el que está más externo, más lateral, ¿no? Que es como este de aquí, como un disco, ¿ok? Tenemos también al núcleo caudado, que es este que se ve como una C, ¿no? Que está muy largote, ¿no? Que tiene una cabeza, cuerpo, cola, etcétera, ¿no? Tenemos este aquí no se ve, pero tenemos también uno que se llama globo pálido, ¿no? Que sería este verde de acá, que está más interno. Tenemos al núcleo subtalámico, que como dice su nombre, pues está debajo del tálamo, etcétera. ¿Ok? Entonces, nada más con que medio recuerden los ganglios basales, ¿no? Que existen y ya. Bueno, entonces, el estriado en general es todo esto. El núcleo caudado, ¿no? Más el putamen, más el globo pálido. ¿Ok? Todo eso es el cuerpo estriado, así le llaman. ¿Ok? Entonces, ahí a nivel del cuerpo estriado, ¿no? Se va a expresar mucho ese receptor de uno. ¿Ok? Y de hecho también se va a expresar mucho en el estriado el receptor T2. ¿Ok? Entonces, recuerden eso principalmente. Ahora, también el D1 se va a expresar, por ejemplo, en la corteza cerebral, a nivel cardiovascular, ¿no? Tanto en corazón como en vasos sanguíneos, entre otros lados. ¿Ok? D5 no es muy relevante, pero bueno, lo expresa el hipocampo y el hipotálamo principalmente. ¿Ok? D2, ya dijimos, va a estar en el estriado, ¿no? En el cuerpo estriado, y también en la sustancia negra. D3 va a estar en el núcleo accumbens. Este no lo vamos a ver tanto el día de hoy, pero cuando veamos toda la parte de drogas y farmacodependencia, va a cobrar mucha relevancia este núcleo accumbens, ¿no? Porque este básicamente es el núcleo encargado del placer, ¿no? Seguramente han escuchado, ¿no? Que cuando algo nos gusta, pues nos hace que libere mucha dopamina, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos ahí todo el día en TikTok, pues hay mucha producción de dopamina, ¿no? Y hasta nos volvemos adictos al TikTok, ¿no? Bueno, pues esto ocurre gracias al núcleo accumbens, ¿no? Ya lo veremos posteriormente. Pero ahí se expresa mucho este receptor de dopamina D3. Y también en el tubérculo olfatorio se llega a expresar. Y finalmente el D4 se expresa sobre todo a nivel de mesencéfalo, ¿ok? Lo que sí se tiene que aprender es D1 se expresa en el estriado y D2 también, ¿ok? Y D3 en el núcleo accumbens. Les digo, eso no lo vamos a ver ahorita tanto, pero nos va a servir para otras clases, ¿ok? Entonces, yo les puse todas las ubicaciones por si se los preguntan sus doctores, pero esas son las más importantes, ¿vale? Ahora, ¿qué efectos o qué funciones tiene la dopamina? Bueno, todo depende mucho del receptor y del lugar donde esté actuando. Incluso en un mismo sitio puede tener varias funciones. Por ejemplo, ya dijimos o ya vimos que a nivel cardiovascular se expresa mucho el receptor D1, pero puede tener efectos muy diversos. Por ejemplo, a bajas concentraciones o bajas dosis, la dopamina causa una vasodilatación. Si está habiendo una vasodilatación, ¿ustedes creen que la presión arterial aumente o disminuya? Si el vaso sanguíneo se está haciendo más grande. Disminuye. Disminuye. Muy bien, disminuye la presión arterial, ¿no? Es como pues una manguera, ¿no? Mientras más estrecha esté o una tubería, mayor es la presión, ¿no? Si se hace más grande, pues la presión dentro de ella va a bajar, ¿ok? Por el contrario, a altas concentraciones o altas dosis hay una vasoconstricción. Entonces les digo, todo depende de en qué cantidad esté. Y también a altas concentraciones va a haber un inotropismo positivo. ¿Alguien recuerda qué era el inotropismo positivo? El ¿O aumento a en qué la se refiere? contracción cardíaca o de la fuerza de la contracción cardíaca. Muy bien, el corazón va a latir con mayor fuerza, ¿ok? No confundir con cronotropismo, que eso era la frecuencia, ¿no? O la rapidez. Aquí hablamos de fuerza, ¿vale? Y positivo porque pues está aumentando. Muy bien. Ahora, a nivel de los riñones, esto no se asocia como a un receptor en particular, pero bueno, va a aumentar la natriuresis.
Natriuresis es básicamente la excreción de sodio. Entonces, la dopamina favorece que tiremos sodio por la pipí. Y también va a favorecer, en general, que filtremos más, ¿no? Que la sangre que llegue al riñón, pues se filtre más. Ahora, a nivel de la glándula suprarrenal, recuerden que en la médula es donde se producen las catecolaminas, ¿no? La epinefrina y norepinefrina. Bueno, la dopamina favorece que se liberen todavía más catecolaminas a nivel de esta médula suprarrenal. ¿Ok? Y pues bueno, si se están liberando más catecolaminas, esto podría favorecer que aumente pues todavía más la presión arterial. ¿Ok? Pero bueno, esas son como algunas funciones en esos sitios en particular. Otras funciones que también tiene como menos específicas es, pues ya vimos o vamos a ver la parte del control motor, ¿no? La dopamina tiene un papel muy importante en esta parte del movimiento. También en los circuitos de recompensa, o sea, lo del placer y todo eso que les decía, que está implicado en las adicciones. O sea, básicamente es la responsable de que, pues, nos hagamos adictos a distintas cosas. Y también participa, pues, en general en la cognición, el pensamiento, incluso las emociones también, ¿vale? Pero bueno, ahorita lo más importante que quiero que recuerden, pues, es el control motor, ¿no? Ahora, enfermedades donde hay una alteración de la dopamina, pues la que vamos a ver hoy, que es el Parkinson, claramente, en el Parkinson está disminuyendo la dopamina, ¿no? Porque se están muriendo las neuronas de la sustancia negra. La esquizofrenia, pero ahí es todo lo contrario, y desde ahorita quiero que se vayan aprendiendo eso. En el Parkinson, así si lo pusiéramos en dos palabras, en el Parkinson disminuye la dopamina. En la esquizofrenia, por el contrario, que es la siguiente clase, hay un exceso de dopamina. ¿Ok? Entonces piensen, bueno, cuando hay poca dopamina, pues empieza a afectarse esta parte motora, ¿no? Cuando hay un exceso de dopamina, pues empieza a tener pues lo que tiene una persona con esquizofrenia. ¿Ok? Y bueno, también está implicada, ya dijimos, en las adicciones, que también lo veremos en otra clase. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas hasta aquí con los receptores de dopamina, las funciones de la dopamina en general? Todo bien, Todo chicos. bien. Vale. Ya saben que cualquier duda me pueden decir. Ahora, tenemos que ver, está complicado y no se los van a preguntar como tal en el EPA. Bueno, en el EFICIO sí, entonces si no han visto este tema, pues les va a servir de repaso, pero pues sí me interesa que lo entiendan realmente, ¿ok? Que no solamente pues digan, ah, sí, Parkinson y ya, ¿no? Bueno, entonces, básicamente una de las vías de la dopamina es la llamada vía nigroestriatal o mesoestriatal, ¿ok? ¿Por qué se llama así? Porque va a conectar a lo que es la sustancia negra, que la dibujé aquí como grisácea, con el cuerpo estriado o núcleo estriado. Por eso se llama nigroestriatal o mesoestriatal, ¿ok? Bueno, entonces, a lo mejor esto les digo, ya lo vieron en fisio, pero básicamente va a haber dos vías que van a regular el movimiento, ¿ok? Va a haber una que se llama vía directa y una que se llama vía indirecta. ¿Alguien sabe más o menos de qué tratan esas vías o cuál es la diferencia entre estas vías, por ejemplo? Que la vía directa es para movimiento y la vía indirecta para producir movimiento y la vía indirecta para movimiento. Muy bien. Entonces, la vía directa favorece el movimiento, la vía indirecta lo disminuye, ¿ok? Entonces, esto va a empezar a nivel de la sustancia negra, ¿no? Aquí en la sustancia negra, pues están esas neuronas dopaminérgicas, ¿no? Que secretan dopamina.
Ahora, esta dopamina a nivel del cuerpo estriado dijimos que se expresaba tanto D1 como D2. Entonces, la dopamina, cuando se une al receptor D1 en el cuerpo estriado, va a estimular la vía directa, ¿no? Va a favorecer que sí haya movimiento. Cuando esta misma dopamina activa al receptor D2, va a hacer que se inhiba la vía indirecta, ¿no? Entonces, estamos inhibiendo la vía que no nos permite el movimiento, ¿no? Por lo tanto, pues sí va a haber movimiento, ¿no? Porque estamos activando la vía directa e inhibiendo a la vía indirecta, ¿ok? Ahora, ¿cómo funciona cada vía? Eso es un poco complejo, ¿no? Y a veces confunde mucho. ¿Ok? Entonces vamos a repetirlo cuantas veces sea necesario. Entonces, bueno, ya dijimos, se activa el receptor de uno y se activa toda la vía directa. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, este cuerpo estriado va a producir o va a secretar GABA, que recuerden, GABA por excelencia siempre es inhibitorio. Inhibitorio. Entonces, a inhibitorio. ¿Y a quién vamos a inhibir? A dos estructuras, al globo pálido interno y a la sustancia negra, pero a la otra parte, la parte reticular. Aquí ya no me ocupo, pero lo voy a poner aquí chiquito. Lo hago más chiquito para que quepa. Listo. Entonces, el cuerpo estriado liberó GABA y ese GABA va a inhibir al globo pálido interno y a la sustancia negra reticular. Normalmente, ¿qué harían estas dos? El globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Normalmente también liberarían GABA para inhibir al tálamo, ¿ok? Específicamente al núcleo ventrolateral del tálamo. Es decir, en condiciones normales, el globo pálido interno y la sustancia negra reticular inhibirían al tálamo, pero aquí el globo pálido interno y la sustancia negra reticular están siendo inhibidos. Entonces, eso no va a pasar. No se va a inhibir al tálamo. Y el tálamo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues el tálamo va a estimular a la corteza motora para que sí haya movimiento. Entonces, básicamente, en esta vía directa, inhibimos al globo pálido interno para que el tálamo sí pudiera actuar y pudiera favorecer el movimiento en la corteza, bueno, mediante la corteza motora. ¿Ok? Esa está fácil, ¿no? La vía directa. Vamos a ver ahora la vía indirecta, que esa está un poco más compleja, ¿no? En la vía indirecta, igual, todo empieza aquí a nivel del cuerpo estriado. ¿Ok? Este cuerpo estriado va a producir igual GABA. Ya dijimos es inhibitorio. ¿Ok? Este GABA va a inhibir al globo pálido externo, no al interno. Al externo. ¿Ok? Entonces lo inhibimos. Normalmente este globo pálido externo, ¿qué haría? A su vez inhibiría a otro que es el núcleo subtalámico. Núcleo subtalámico. Entonces les digo, normalmente el globo pálido externo inhibiría al núcleo subtalámico. ¿Ok? Pero en este caso, pues están inhibiendo este globo pálido externo, entonces ya no van a inhibir al núcleo subtalámico. ¿Y qué va a hacer ahora este núcleo subtalámico? Va a liberar glutamato. Glutamato, recuerden que es excitatorio. Entonces el núcleo subtalámico va a estimular al globo pálido interno,
a la sustancia negra parareticular. ¿Ok? Como ahora en la vía indirecta sí están activos estos dos, ¿qué va a pasar? Ahora sí vamos a inhibir al tálamo y ya no va a haber movimiento. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando está activa la vía indirecta, se inhibe el globo pálido externo, perdón, el núcleo subtalámico se activa, este activa el globo pálido interno y sustancia negra reticular, se inhibe al tálamo y pues inhibimos el movimiento. ¿Ok? Pero en condiciones normales, la vía que más tenemos pues es la vía directa, ¿no? Porque todo el tiempo nos estamos moviendo. En realidad la vía indirecta casi no la usamos, ¿no? Salvo que pues estemos totalmente quietos, es cuando se activa la vía indirecta. ¿Ok? Entonces, sé que estaba medio confuso. ¿Quieren que repita algo? ¿Alguien tiene duda en estas vías? ¿No? Seguros. Doc, ¿podría repetir la vía indirecta, por favor? Claro, Melanie. Entonces, la vía indirecta ocurre cuando no queremos que haya movimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? El cuerpo estriado, ¿no? Va a liberar GABA, ¿ok? Que es inhibitorio. Y va a inhibir al globo pálido externo, ¿ok? Normalmente este globo pálido externo, a su vez, inhibiría al núcleo subtalámico. Pero si yo inhibo al globo pálido externo, pues el núcleo subtalámico ya no se inhibe, ¿no? Ya está todo normal, ¿ok? Ahora, este núcleo subtalámico que ya no está siendo inhibido, va a excitar o va a activar al globo pálido interno y a la sustancia negra reticular, ¿ok? Mediante glutamato, que es excitatorio, ¿no? Entonces ya, se activa esto de acá. Y estos dos, a su vez, van a inhibir al tálamo, ¿ok? Si yo inhibo al tálamo, ya no voy a permitir que se estimule a la corteza motora y por lo tanto ya no va a haber movimiento, ¿ok? Entonces, ahora sí que aquí es como un juego de palabras, ¿no? Inhibo al inhibidor, ¿no? Y pues eso va a hacer que, a fin de cuentas, el tálamo se inhiba, ¿no? Y ya no se pueda activar o estimular a la corteza motora. No sé si ya quedó un poquito más claro, Melanie. Ya, doctor, gracias. Perfecto. Bueno, si hay dudas, me dicen por favor. Ahora, eso es en condiciones normales, ¿ok? Lo que pasa en una persona normal. Les digo, en una persona normal, esta dopamina que secreta la sustancia negra está activando la vía directa, ¿no? Para que se haya movimiento y está inhibiendo la vía indirecta, pues para que no haya toda esta inhibición, ¿ok? Ahora, en una persona con enfermedad de Parkinson, vamos a copiar todo esto de acá. Mm, Listo, vamos a copiarlo. En una persona con Parkinson, vamos a poner aquí. Pues bueno, se están muriendo las neuronas de la sustancia negra. Entonces, la sustancia negra deja de producir dopamina. Esta dopamina que producía la sustancia negra era necesaria para activar al receptor D1 y para que se activara la vía directa. Pero como ya no hay dopamina en la sustancia negra, ya no se activa la vía directa y ya no va a haber movimiento. Por el contrario, esa misma dopamina era necesaria para inhibir a la vía indirecta. Pero en este caso, como ya no hay dopamina, la vía indirecta va a estar súper activa. Ya no va a haber una forma de inhibir a esa vía indirecta. Por lo tanto, el resultado final es que se va a inhibir el movimiento. Entonces, repito, en condiciones normales, una persona sana está más activa la vía directa y la vía indirecta no está activa. ¿Ok? Porque pues todo el tiempo nos estamos moviendo. En una persona con enfermedad de Parkinson, debido a que se pierde la dopamina, se inhibe la vía directa, es decir, se inhibe el movimiento y va a estar más activa la vía indirecta. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante que tienen que recordar. Si no se aprenden esto, al menos en Pharma no les va a pasar nada, tal vez en Fisio sí, pero que sí recuerden en una persona normal que está activo, que está inactivo, y en una persona con Parkinson, ¿vale? Entonces,
¿Dudas con esto? Y tiene sentido porque en una persona con Parkinson, pues vamos a ver ahorita que hay síntomas que nos están hablando de que el movimiento está disminuido. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la presentación para hablar del cuadro clínico. Mm, ok, entonces, cuando hablamos de Parkinson, hay cuatro síntomas o signos característicos que tienen que recordar. ¿Ok? Cuatro son como los más importantes o las afectaciones motoras. Hay otros que ahorita veremos, pero hay cuatro que no se les tienen que olvidar. ¿Ok? Entonces, el primero es el temblor en reposo, que es lo que pensamos cuando escuchamos Parkinson, ¿no? Alguien que está tiemble, tiemble, tiemble y tiemble. ¿Ok? Y esto lo podemos ver con un signo que se llama signo en cuentamonedas. Entonces, vamos a ver un pequeño video. ¿Sabes qué nombre recibe este signo? ¿Se escucha el audio o no lo escucha? Sí se Conoce como escucha. signo de cuentamonedas. Ok. Entonces, básicamente, miren las manitas de esta señora. ¿Sabes qué nombre recibe este signo? Se conoce como signo de cuentamonedas. Se trata de un temblor en reposo que puede exacerbarse con el estrés emocional o la fatiga. El mismo va a disminuir al realizar un movimiento voluntario y va a desaparecer por completo durante el sueño. Y es el signo clásico y más frecuente en la enfermedad de Parkinson. Espero te sea útil. Entonces, este es de los más característicos. Si vemos esto, tenemos que sospechar sí o sí de Parkinson, ¿ok? Se dice que es un temblor en reposo porque justamente los pacientes están sentados, sin hacer nada, y es cuando tienen mayor temblor. En cambio, si se dieron cuenta cuando levantó sus manitas, como que dejó de temblar un poquito. Exacerbarse con el estrés emocional o la fatiga. El mismo va a disminuir al realizar un movimiento voluntario y va a desaparecer por completo durante... Y cuando estaba en ¿Y reposo, sabes pues qué nombre estaba recibe súper este intenso signo? el temblor, ¿no? Entonces, em, así podemos diferenciar de otras enfermedades donde el temblor ocurre cuando se mueven los pacientes, ¿no? En este caso es cuando están en reposo. Se llama en cuentamonedas porque si ven sus deditos, sobre todo el pulgar, el índice, parece como si estuviera contando unas monedas, ¿ok? Ahora, en segundo lugar, o el segundo que tenemos, es la bradicinesia o hipocinesia. Brady es lento. Entonces nos habla de que el movimiento es más lento. Hipocinesia, el movimiento está disminuido. Entonces, en los pacientes con Parkinson, sus movimientos son tanto más lentos como más, pues, sí, disminuidos, ¿no? Ahorita en unos videos les va a quedar un poquito más claro esto, ¿ok? En tercer lugar, tenemos la rigidez muscular. Los pacientes literalmente tienen, pues sí, una rigidez, ¿no? Están muy duros. Y esto lo vemos con un signo que se llama signo de la rueda dentada. Les voy a poner otro video. O sea, estoy intentando perdón, extender su muñeca, ¿no? ¿no? Levantarla. Y miren lo difícil que es. Es como si su mano fuera como un engranaje, ¿no? Que voy moviendo poco a poco de lo rígida que está. Y miren la izquierda. Creo que la izquierda en ese video está normal. Ah, la izquierda está normal. Puede extenderse sin ningún problema. Pero la derecha me cuesta muchísimo, ¿no? Mira, otra vez se los pongo. ¿Ya vieron? De lo rígido que está. Por eso es como si fuera una rueda o un engranaje, ¿no? Bueno. Em, Ahora, si se dan cuenta, la gran mayoría de estos síntomas nos habla de que el movimiento está disminuido. Por eso es la bradicinesia, por eso les puse ahí una coronita, ¿no? Dijimos, en una persona con Parkinson se inhibe la vía directa, ¿no? Hay menor movimiento y se activa la vía indirecta, ¿no? Ahora, dirán, entonces, ¿por qué hay temblor en reposo? ¿Ok? Bueno, esto es porque no lo vamos a ver a detalle, pero en esta parte de los ganglios basales, o sea, es muy compleja realmente, ¿no? Y esta dopamina también participa en, pues, otras vías, digamos, ¿no? Entonces, en algunas de estas vías, cuando están alteradas, favorecen algunos movimientos anormales como el temblor, ¿ok? A pesar de que en general el paciente con Parkinson tiene un movimiento disminuido, ¿no? Tiene rigidez, tiene bradicinesia, pues sí puede tener este temblor, ¿ok?
Algo importante también que nos ayuda a distinguir otras enfermedades es que en Parkinson el cuadro suele empezar de forma unilateral. Es decir, primero el paciente tiene temblor de un solo lado, rigidez, bradicinesia, y ya eventualmente pues son los dos lados, ¿ok? Pero al menos de forma inicial pues solo empieza de un solo lado, ¿ok? Bueno, ahora, déjenle pongo pausa a este video. Mm, ok. Y por último, el cuarto signo o síntoma característico de Parkinson es la inestabilidad postural, ¿ok? Que básicamente hace referencia a que estos pacientes no pueden mantener bien el equilibrio, ¿no? Y también al caminar tienen algunas alteraciones, ¿ok? De hecho, la marcha de los pacientes con Parkinson se le llama la marcha festinante. Ahorita van a ver por qué. ¿Ok? Y bueno, por esta pérdida del equilibrio y de la postura, pues es muy frecuente que los pacientes se caigan, ¿no? Yo me acuerdo que pues mi abuelito se llegó a caer muchas veces, ¿no? Entonces, vean cómo camina este paciente. Vieron cómo, o sea, llegó hasta un punto y se quedó como congelado, ¿no? Eso es tanto por la rigidez, la bradicinesia. Después, o sea, si se dan cuenta como que camina unos pasitos y hay puntos en los como que se queda congelado. ¿Sí? Le llaman marcha fascinante porque es como si estuviera, pues como caminando medio rápido, pero no es que esté caminando rápido, en realidad es que pierden el equilibrio, ¿no? Entonces casi casi se están yendo para adelante, ¿no? Se están pues tropezando y luego se quedan congelados, ¿no? Y así pues están caminando constantemente de esta forma. ¿Sí? Bueno, esos son los cuatro que no se les pueden olvidar. Entonces recuerden, temblor en reposo, bradicinesia, rigidez e inestabilidad postural. ¿Ok? Les prometo que cuando vean a un paciente con Parkinson, espero que no tengan familiares con Parkinson, no lo van a olvidar, ¿no? Por cómo camina, cómo se mueve, ¿no? Es muy característico el cuadro clínico de Parkinson, ¿ok? Después los vídeos para que pues no solo se les cuento, sino también pues lo vean, ¿ok? Ahora, a pesar de esto, de que pues los síntomas son sobre todo motores, hay pacientes, o la gran mayoría de los pacientes, no inicia con los síntomas motores. Es decir, desde antes de que empiecen con todo esto, ya tienen otras alteraciones que uno no sospecha en Parkinson, ¿no? Que son los llamados síntomas prodrómicos. Por ejemplo, hay pacientes que tienen anosmia, que dejan de oler. Pacientes que tienen alteraciones en la escritura, ¿no? Por ejemplo, este paciente de aquí tiene una letra bien horrible, ¿no? Pero no es porque siempre fuera así, ¿no? Empezó a escribir de forma más chiquita, la letra se le fue haciendo más pequeña, ¿ok? Y esto fue por el mismo Parkinson, ¿no? La micrografia, perdón. Algunos pacientes tienen alteraciones del sistema nervioso autónomo, ¿no? Por ejemplo, si les baja mucho la presión, ¿no? Que es la disautonomía. Algunos pacientes tienen demencia, depresión, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, como ven, muchos pacientes desde antes de que empiecen con los síntomas motores ya tienen otras cosas, ¿no? Aquí les puse en negrita lo más común, que empiecen con anosmia, ¿no? Que se les vaya el olfato o que tengan demencia. Y ya después empiezan con la parte motora. Y bueno, hay otros signos y síntomas que podemos llegar a ver. Por ejemplo, se dice que los pacientes con Parkinson luego tienen la cara como muy inexpresiva, digamos, ¿no? A esto le llaman facies hipomímica, ¿no? Porque tienen pocos gestos o pocas expresiones faciales, ¿no? También le llaman la cara de póker, ¿no? Como ven, este paciente, pues parece que tiene cara de pocos amigos, ¿no? Pero en realidad, pues es por el mismo Parkinson que sus músculos, también los de la expresión facial, pues se ven afectados, ¿no? Algunos pacientes tienen afectación en el habla, ¿no? Su habla es como muy monótona, como así, como, o sea, sin ninguna alteración, más bien sin ningún cambio o en el volumen, etcétera, ¿no? Igual porque se afectan los músculos de la laringe, etcétera. Y hay trastornos del sueño, ¿ok? Entonces, como ven, hay muchos síntomas que pueden tener los pacientes, ¿no? Pero los cuatro que no se les pueden olvidar, ya se los dije, ¿vale? En general, pues esta enfermedad, como es neurodegenerativa, va progresando, ¿no? Los pacientes cada vez tienen pues síntomas peor y peor y peor, ¿no? Hasta que llegan a un punto en el que ya ni siquiera pueden moverse, no tienen que estar pues encamados o en silla de ruedas, ¿no? Y bueno, la principal causa de muerte es pues aspiración más bien aquí está al revés, es neumonía por aspiración, ¿no? Porque pues también dejan de funcionar los músculos respiratorios, ¿no?
y pues pueden aspirar contenido de esófago, de la faringe hacia los pulmones, ¿no? Pero bueno, ya les dije, los 4 que no pueden olvidar son esos que les acabo de presentar, ¿vale? Ahora, en cuanto al diagnóstico, como ven, pues bueno, es prácticamente clínico, ¿no? Es muy característico el cual con eso podemos hacer el diagnóstico. Podemos hacer estudios de imagen para descartar otras cosas, pero lo fundamental es la clínica. Algo importante en el Parkinson es descartar otras causas de parkinsonismo. Es decir, parkinsonismo es síntomas de Parkinson, pero no es realmente Parkinson. Es otra cosa que lo está causando. Por ejemplo, vamos a verlo en la siguiente clase, pero hay algunos fármacos que como efectos adversos pueden causar síntomas muy similares al Parkinson, pero no es Parkinson realmente, ¿ok? Por eso le llaman parkinsonismo. ¿Qué fármacos causan eso, por ejemplo? Antipsicóticos, o sea, medicamentos para esquizofrenia, para psicosis, o algunos medicamentos para el vómito, ¿ok? Básicamente, ¿qué comparten esos fármacos? Que son antagonistas de dopamina, ¿ok? Como están antagonizando los efectos de la dopamina, pues es parecido a que yo tuviera muy poca dopamina, que es lo que pasa realmente en el Parkinson, ¿no? En ese caso, cuando uso esos fármacos, no es que tenga poca dopamina, pero estoy inhibiendo los efectos de la dopamina. Por lo tanto, van a causar efectos adversos muy similares a los de la enfermedad de Parkinson, ¿ok? Entonces, eso va a ser muy importante, lo vamos a ver un poquito más en la siguiente clase, ¿ok? Y bueno, el tratamiento básicamente hay un fármaco o dos fármacos que sí o sí tenemos que usar, ¿ok? Que es la primera línea, son la levodopa y la carbidopa, que subrayenlo, ¿ok? Ese es el que les van a preguntar sí o sí en el de Parkinson, levodopa, carbidopa. Son dos, pero siempre los usamos juntos, ¿ok? Obviamente ese tratamiento pues no es curativo, ¿ok? No hay cura para la enfermedad de Parkinson, desgraciadamente, ¿ok? Me ayuda a controlar los síntomas y pues limita un poquito la progresión, ¿no? A lo mejor con levodopa carbidopa, pues la enfermedad avanza más lentamente, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues bueno, es una enfermedad irreversible, ¿no? Incurable, ¿ok? Ahora, en pacientes jóvenes, por ejemplo, les dije, pacientes que son de inicio temprano, que a los 45 les dio Parkinson, o pacientes que apenas están empezando con los síntomas, se les pueden dar otros fármacos que veremos también en un momento, los inhibidores de la MAO o agonistas de dopamina, ¿ok? Sin embargo, todos los pacientes tarde o temprano van a requerir su levodopa carbidopa. Entonces, podemos dar esos otros en pacientes jóvenes o que apenas están empezando, pero tarde o temprano van a requerir su levodopa carbidopa, ¿ok? ¿Por qué en esos pacientes decimos, bueno, hay que darle primero su inhibidor de la MAO? Porque vamos a ver que levodopa, carbidopa tienen algunos efectos adversos, ¿no? Entonces, por eso, en la medida de lo posible, se trata de que, pues si todavía no es tan necesario, todavía el cuadro no es tan grave, puede esperar un poquito su levodopa, carbidopa, y mientras le podemos dar otra cosa, ¿no? Pero pues tarde o temprano va a necesitar su levodopa, carbidopa, ¿ok? Entonces, ese sí o sí es el tratamiento de primer año, ¿ok? Las otras son alternativas, pero pues en pacientes jóvenes o que apenas están empezando, ¿ok? Obviamente, pues estos pacientes pueden recibir fisioterapia, terapia psicológica, etcétera, ¿ok? Y pues aquí ven un estudio de imagen donde vemos un paciente normal. Ahí se está viendo a nivel de la sustancia negra, ¿no? Y vemos un paciente en la derecha con enfermedad de Parkinson, ¿no? Vemos que se marca menos. ¿Por qué? Pues porque hay menos dopamina en la sustancia negra, ¿ok? Entonces, en un estudio de imagen así se podría ver esta enfermedad, ¿ok? Entonces, recuerden, el diagnóstico es clínico. Tenemos que descartar que sea parkinsonismo por fármacos, ¿no? Que no esté tomando esos fármacos antipsicóticos, antieméticos. Y sí o sí, tarde o temprano, tienen que recibir su levodopa carbidopa, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda con el cuadro clínico, el diagnóstico de Parkinson? ¿Todo bien, chicos? Perfecto. Como ven, es una enfermedad pues muy, muy triste, ¿no? Porque finalmente los pacientes pues no pueden hacer nada, ¿no? Solamente pues ir viendo cómo se van deteriorando, ¿no? Y también pues para los familiares es pues muy triste. Bueno,
Vamos a pasar a ya los fármacos, pero ¿qué les parece si damos un descansito de 5 minutos? ¿Vale? Entonces, regresamos. Ok, entonces, ya dijimos, levodopa y carbidopa, que son dos fármacos diferentes, pero siempre los vamos a usar juntos, es o son la primera línea de tratamiento para la enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Vamos a empezar viendo primero las propiedades de la levodopa y luego para qué nos sirve la carbidopa. ¿Ok? La más importante es la levodopa, entonces vamos a subrayarla, pero la carbidopa nos va a ayudar para varias cosas. ¿Ok? El hecho de añadirla. ¿Ok? Entonces, ambas, tanto levodopa como carbidopa, se administran por vía oral, exclusivamente. ¿Ok? Aquí sí hay varios datos farmacocinéticos que son importantes, ¿ok? Que sí les pueden llegar a preguntar. Entonces, para empezar, empecemos mejor con el mecanismo de acción. ¿Qué hace la levodopa o qué es la levodopa? Bueno, dirán, en un paciente con Parkinson no tiene dopamina o no está produciendo dopamina porque sus neuronas están muriendo. ¿Por qué no le damos dopamina ya? Ya sea que se la inyectemos o se la demos tomada. Bueno, sí se intentó en algún momento, pero se vio que eso no ayudaba en nada. ¿Por qué? Porque la dopamina no puede cruzar la barrera hematoencefálica, que no puede llegar al cerebro si yo la doy así tomada o inyectada y no me va a servir de nada, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer? Puedo dar algo que sea un precursor de dopamina y que sí pueda cruzar la barrera hematoencefálica, ¿ok? Y si recuerdan en las reacciones que vimos antes, en estas de acá, el precursor inmediato de la dopamina era dopa. Pues es básicamente lo que estoy dando. Levodopa es igual a dopa, ¿ok? Entonces, básicamente, regresemos acá. ¿Qué pasa? Esa levodopa que yo doy sí puede cruzar la barrera hematoencefálica y llega a las neuronas. Una vez ahí, ¿se acuerdan de esta enzima? De la descarboxilasa de dopa o descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. Así se abrevia, AADC. Bueno, esa enzima transforma a esa dopa en dopamina. Y al final estoy logrando lo que quiero, que es aumentar la dopamina a nivel, sobre todo, del núcleo estriado, ¿no? Para que pues vuelva a la normalidad todo esto de la vía directa, vía indirecta, etcétera. ¿Ok? Entonces estoy aumentando la dopamina porque estoy dando un precursor de dopamina que sí puede cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces así tal cual se los preguntan en el EPA. ¿Qué hace la levodopa? Ah, pues se transforma en dopamina en el sistema nervioso central o es un precursor de dopamina. ¿Ok? Entonces, ya dijimos que la levodopa sí puede cruzar la barrera hematoencefálica, aunque tampoco crean que la cruza así súper guau, ¿no? De la levodopa que yo doy, solamente un 1% cruza la barrera hematoencefálica. Es bien poquito, pero bueno, con ese 1% es suficiente para que se forme dopamina. ¿Ok? También, bueno, no se los dije, pero a la levodopa también le llaman L-dopa. ¿Ok? Ahora, esa levodopa, ¿cómo se absorbe a nivel del intestino? Bueno, es decir, yo me la tomo, ¿no? Por una pastilla, una tableta, eh, y pues de este lado vamos a tener la luz intestinal. Y de este lado vamos a dibujar aquí un vaso sanguíneo. Entonces, esta es la rosita de aquí, sería mi enterocito. ¿Cómo es que se va a absorber esta levodopa? Mediante un transportador que se llama transportador de aminoácidos aromáticos. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí, aminoácidos aromáticos. Por medio de ese transportador o de ese canal, es que la levodopa va a entrar y se va a absorber. Es decir, esta levodopa estaba aquí en la luz intestinal, mediante este transportador pasa y llega hacia la sangre. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que si yo tengo una dieta rica en proteínas, las proteínas están hechas de aminoácidos, los aminoácidos de mi dieta
van a competir con esa levodopa. ¿Ok? Le vamos a poner aminoácidos. Van a competir por ese transportador. Por lo tanto, se recomienda que los pacientes que van a estar en tratamiento con levodopa estén con una dieta baja en proteínas. Y vamos a ponerle aquí. Comida, es decir, la biodisponibilidad de la levodopa baja si yo estoy comiendo mucha proteína. ¿Ok? Normalmente su biodisponibilidad es del 75%. Esta biodisponibilidad va a bajar si yo estoy comiendo mucha proteína. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los aminoácidos de esas proteínas van a competir con la levodopa para poder absorberse. ¿Ok? Entonces es una indicación que siempre hay que darle a estos pacientes. Bájele a su proteína, bájele a sus carnitas, etcétera. ¿Ok? Eso lo pueden llegar a preguntar en el DEPA. ¿Ok? Ahora, otros datos farmacocinéticos de levodopa. Vale. La levodopa, así como la dopamina, es metabolizada o puede ser metabolizada si hay un exceso por estas dos enzimas, la MAO, que ya la conocíamos, que era el Pacman, y la COMT. Entonces, esas mismas dos enzimas pueden metabolizar o degradar a la levodopa, ¿vale? Bueno, ahora, todo bien hasta aquí, ¿no? Y dirán, entonces, ¿para qué necesito carbidopa? Bueno, resulta que hay un problema, y es que esa levodopa no solamente se va a convertir a dopamina aquí, en el sistema nervioso central. No solamente tengo la enzima descarboxilasa de aminoácidos aromáticos aquí, sino que está en todo el cuerpo prácticamente, ¿no? Se dice que ocurre un proceso de descarboxilación periférica. Es decir, siempre que escuchen periférico se refiere a que la enzima está en otros tejidos que no sean cerebro, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que está en el intestino, en los vasos sanguíneos. Entonces, en esos tejidos, también a partir de esa levodopa se produce dopamina, ¿no? En otros tejidos periféricos. ¿Qué va a pasar? En esos tejidos, la dopamina que se forma sí puede causar algunos efectos adversos. Por ejemplo, se asocia a las náuseas, se asocia a hipotensión, ¿no? Que los pacientes se les baja la presión. ¿Ok? Porque vimos que la dopamina a cantidades pequeñas o más o menos puede causar hipotensión. ¿Ok? Entonces, para yo librarme de estos efectos adversos, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo administrar entonces carbidopa, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer carbidopa? Carbidopa inhibe a la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos o de dopa, pero solamente a nivel periférico, es decir, solamente en intestino, en vasos sanguíneos, en otros tejidos, pero en el cerebro no, ¿ok? ¿Por qué no la inhibe ahí? Porque la carbidopa no cruza la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Entonces va a inhibir esa descarboxilación periférica. Entonces, repito, yo doy levodopa para que esa levodopa llegue al cerebro, ¿no? Porque cruza la barrera hematoencefálica y ahí se forme dopamina. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que no solamente se formaría dopamina ahí, sino también en otros sitios. Entonces yo le agrego carbidopa, que va a impedir que se forme dopamina en otros sitios. ¿Ok? Carbidopa es un inhibidor de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos periférica. ¿Ok? ¿Por qué es periférica? Porque no cruza la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Entonces, levodopa sí cruza, pero carbidopa no. ¿Ok? ¿Y cómo se pueden acordar de la enzima que inhibe? Carbi suena como a carboxilasa, ¿no? O descarboxilasa. ¿Ok? Entonces, em, eso sí lo tienen que recordar sí o sí, el mecanismo de acción. ¿Vale? Ahora, gracias a esta carbidopa tengo dos ventajas. Una, ahí me quedó bien fea esta llave. Bueno, algo así. Tengo dos ventajas. Una es que como ya no se forma dopamina a nivel periférico, pues ya no voy a tener tantas reacciones adversas. Ya no voy a tener náuseas o hipotensión. Por otro lado,
como la levodopa ya no se está degradando a nivel periférico, va a cruzar un poquito más la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Entonces, normalmente decíamos que solamente 1% cruzas, pero gracias a que añadí carbidopa, ahora va a cruzar hasta un 10%. Entonces, esa es otra ventaja de añadir carbidopa, ¿no? Que ahora va a cruzar más levodopa hacia la barrera hematoencefálica. Y voy a tener entonces más dopamina, ¿vale? Y bueno, aquí como dato extra, el efecto de estos dos es de unas 6 a 8 horas, lo que va a durar más o menos. Si se dan cuenta, siempre vienen juntas, ¿ok? Siempre viene mayor cantidad de levodopa que carbidopa. Casi siempre vienen como en una proporción de 10 veces levodopa por carbidopa, ¿vale? Pero bueno, entonces recuerden sí o sí el mecanismo de acción. ¿Qué hace cada una? ¿Ok? La que es indispensable es levodopa, sí o sí. Pero yo añado carbidopa, pues ya vimos, para no tener tantos efectos adversos, para que la levodopa cruce más. ¿Ok? Recuerden esta parte de la absorción. Decirle al paciente, bájele a las proteínas y pues ya, principalmente. ¿Ok? Bueno. Ahora, yo les dije, tarde o temprano todos los pacientes la van a necesitar su levodopa carbidopa. Pero ¿por qué decimos, bueno, hay que tratar de mantenerlo hasta que realmente lo necesite? Porque estos pacientes pueden desarrollar varios efectos adversos. Uno de ellos es las discinesias. ¿En qué consisten las discinesias? Bueno, es irónico porque este medicamento pues te va a controlar los movimientos de Parkinson, ¿no? El temblor, la rigidez, todo eso. Pero te va a causar las discinesias, que son otros movimientos hipercinéticos, es decir, los pacientes se mueven mucho, involuntarios. Ahorita vamos a ver otro video para que les quede claro cómo son las discinesias. ¿Ok? Entonces, veamos de una vez el video para que me crean. ¿Ok? Entonces, aquí está. A ver, déjenlo repito. Pongan atención a cómo se mueve la paciente. Esta es una paciente con discinesias muy severas, ¿no? De hecho, ahorita vamos a ver que las discinesias se van haciendo cada vez más frecuentes, ¿ok? Al principio que el paciente está tomando su levodopa carbidopa, pues es poco probable que las tenga o son muy leves, pero con el tiempo se van a ir haciendo más severas, ¿ok? Ese es el problema de estos medicamentos, ¿ok? Como ven, la paciente estaba moviéndose para todos lados, ¿no? Hasta parece exagerado, pero no, realmente en un paciente ya con discinesias muy severas se puede ver así, ¿no? No solamente mueve pues el cuello, sino por ejemplo también si se dieron cuenta como que de la nada saca la lengua, ¿no? Ajá, como que también tiene movimientos de la lengua raros, ¿no? Mueve también los brazos, o sea, no tiene sentido sus movimientos, ¿no? Bueno, entonces esas son las discinesias por levodopa carbidopa. Ahora, todavía se complica más porque, bueno, los pacientes, mm, va a haber dos efectos que ocurran con esta levodopa carbidopa, ¿ok? El primero es el efecto llamado wear off, que significa en español como desgaste. ¿En qué consiste esto? Bueno, dijimos, normalmente el efecto de la levodopa carbidopa dura 6 a 8 horas, pero conforme la enfermedad vaya avanzando, cada vez va a ir haciendo efecto por menos tiempo. Entonces la duración de este efecto se va haciendo más cortita, ¿no? Duraba 8 horas, va durando luego 7, luego 6, luego 5. La duración del efecto va disminuyendo.
Y la ventana terapéutica también se va haciendo más pequeña, ¿ok? Si recuerdan, la ventana terapéutica es este rango de concentraciones en los cuales yo tengo un efecto, ¿no? El efecto buscado, pero no tengo efectos adversos todavía, ¿ok? Entonces, esto que vemos aquí es la ventana terapéutica. Entonces, en esta gráfica estamos viendo, en el eje de las X, los años que lleva con Parkinson un paciente, y en el eje de las Y estamos viendo las concentraciones en la sangre de levodopa. Entonces, conforme la enfermedad vaya avanzando, si se dan cuenta, la ventana terapéutica se va haciendo más chiquita, ¿no? Antes era pues más grande, se va haciendo más y más estrecha, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner que esa es la ventana terapéutica. Lo voy a poner como VT, ventana terapéutica, ¿ok? Entonces aquí en la ventana terapéutica es donde yo sí tengo un efecto, ¿no? Donde sí pues controlo estos síntomas de Parkinson y no tengo disinesias o efectos adversos, ¿ok? A este estado donde tengo un efecto, pero no tengo disinesias, o sea, la ventana terapéutica le llaman el efecto ON. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo no tengo concentraciones suficientes para controlar los síntomas del Parkinson, se dice que estoy en el efecto OFF. Y cuando yo tengo ya concentraciones muy altas, es cuando empiezan a ver las disinesias. ¿Sí? Entonces, es literalmente lo que vimos en algún momento de la curva de absorción, ¿no? Estamos aplicando eso. Ahora, nada más déjenle completo acá arriba, que dije, efecto wear-off, la duración del efecto va disminuyendo y la ventana terapéutica también se va haciendo más pequeña. Y vamos a poner, y la ventana terapéutica también va disminuyendo. Eso es un círculo vicioso, ¿no? Básicamente, dijimos, efecto wear-off, desgaste, es que el efecto va durando menos. Entonces, si ya le dura menos el efecto a mi paciente, voy a necesitar darle más dosis o más frecuentemente, ¿ok? ¿Qué pasa? Bueno, yo le doy más dosis, pero como la ventana terapéutica se está haciendo más pequeña conforme va pasando el tiempo, pues es más probable que si le doy una dosis más alta, ya empiece con disinesias, ¿ok? Después, pues ya empieza a caer la concentración del fármaco, ¿no? Y entonces estoy en el periodo off, ¿no? Donde no tengo efecto y tiene temblor, rigidez, todo lo de Parkinson, ¿no? Entonces, básicamente el paciente va a estar todo el tiempo entre estos tres estados, ¿no? No tiene efecto el medicamento todavía, ¿no? Tiene los síntomas de Parkinson, le empieza a hacer efecto, pero esto le dura muy poquito porque ya después empieza con las disinesias, ¿no? Otra vez está en la ventana terapéutica y luego ya no le hace efecto. Y así están todo el tiempo así los pacientes, ¿ok? Por eso a este efecto de que están todo el tiempo entre estas tres se les llama efecto on-off. ¿Y qué podemos hacer para que pues, el paciente no sufra tanto esto del efecto on-off, ¿no? Y que no le tengamos que dar dosis tan altas? Bueno, hay formas de levodopa-carbidopa de liberación prolongada. Con estas formas de liberación prolongada, el efecto dura un poquito más, no es necesario que le dé dosis tan altas y hay menor riesgo de disinesias. Pero como les decía, eventualmente todos los pacientes requieren su levodopa-carbidopa. Y eventualmente todos los pacientes van a pasar por esto, ¿no? Eventualmente todos van a tener disinesias. Entonces llega un momento en el que los mismos pacientes dicen, pues, ¿qué es peor, no? ¿Estar con las disinesias o con el temblor en reposo, no? Entonces ya luego hasta dejan el medicamento, ¿no? Ahí ya pues es decisión de cada uno de los pacientes, pero las disinesias también pueden llegar a ser muy incapacitantes, ¿ok? Entonces, bueno, nada más para que les quede bien claro esto. Las disinesias son esos movimientos que vimos aquí en la señora, ¿no? Efecto wear off o de desgaste, cada vez va haciendo menos efecto y dura menos, ¿ok? Por lo tanto, yo necesito dar dosis más alta.
Pero ¿qué pasa? La ventana terapéutica se va haciendo más pequeña a lo largo de los años, ¿no? Por lo tanto, con esas dosis más altas, hay mayor probabilidad de que caiga en las disinesias, ¿ok? Y el paciente todo el tiempo va a estar entre esas tres, en disinesias, ventana terapéutica y no hace efecto el medicamento, ¿no? Y va a estar así todo el tiempo, ¿ok? Y a esto se le llama efecto o fenómeno on-off, a estas fluctuaciones que tienen los pacientes pues todo el tiempo, ¿vale? Bueno, si hay dudas, me dicen, ¿vale? Ahora, otros efectos adversos que puede llegar a tener estos dos medicamentos es que, bueno, dijimos, estamos aumentando la dopamina en el sistema nervioso central, pero nada en exceso es bueno. Y si damos dosis muy altas, además de disinesias, podemos causar otro tipo de alteraciones, ¿ok? ¿Se acuerdan? Yo les dije, en esta enfermedad hay un exceso de dopamina. ¿Alguien se acuerda qué enfermedad les dije? Que había un exceso de dopamina. Esquizofrenia. Alzheimer. Esquizofrenia, muy bien. Alzheimer, ¿no? Esquizofrenia, sí. Entonces, los pacientes con levodopa carbidopa con dosis muy altas pueden llegar a tener síntomas similares a las de una persona con esquizofrenia, ¿no? Pueden tener alucinaciones, ¿no? Empiezan a escuchar voces, a ver cosas, ¿no? Tienen psicosis, que ya después veremos o definiremos bien qué es la psicosis, ¿no? Si se dan cuenta, son alteraciones similares a la de un paciente con esquizofrenia. Y no es que desarrollen esquizofrenia, simplemente este exceso de dopamina causa pues síntomas similares, ¿ok? Les digo, solo si damos dosis ya muy altas, ¿ok? Ahora, también vimos que la dopamina estaba implicada en las adicciones y todo esto, ¿no? En el placer, los impulsos. Entonces, los pacientes se dice que tienen un trastorno del control de impulsos, ¿no? Y, por ejemplo, pueden desarrollar una hipersexualidad, ¿no? O sea, imagínense un viejito, pues, ahora sí que cachondo, ¿no? Que esté ahí de 60 años, ¿no? Que tenga una hipersexualidad, puede darse, ¿no? Por este exceso de dopamina que está vino con la levodopa. O incluso, por ejemplo, otra cosa que llega a verse es que se vuelven adictos a los juegos, ¿no? A apostar, a los juegos de mesa, ese tipo de cosas, ¿no? Que es la ludopatía. También se puede llegar a ver porque no pueden controlar sus impulsos y pues se vuelven, digamos, adictos, ¿no? A los juegos, al sexo, a otras cosas, ¿ok? Entonces, pues como ven, queremos que tenga más dopamina, pero bueno, nada en exceso es bueno. Ahora, tampoco le debemos quitar su levodopa carbidopa así de un jalón, porque le puede dar algo llamado síndrome neuroléptico maligno. ¿En qué consiste, perdón, el síndrome neuroléptico maligno? Básicamente, ya les dije, ocurre cuando los pacientes de la nada les quitan su levodopa, su carbidopa, ¿ok? Al suspender abruptamente. ¿Por qué? Imagínense, el cuerpo ya por fin tenía dopamina, ¿no? Después de cuántos años que el paciente tenía Parkinson, ¿no? Ya estaba teniendo un poquito más de dopamina y de la nada se la quita. Entonces, pues el cuerpo obviamente va a resentir eso, ¿no? ¿Y cómo se va a manifestar ese síndrome neuroléptico maligno? Como rigidez, ¿no? Como la rigidez que se ve en Parkinson, pero también va a haber otras cosas. Por ejemplo, los pacientes les sube mucho la temperatura, ¿no? Tienen una hipertermia. No es como tal fiebre, porque fiebre es cuando pues es de origen inflamatorio, ¿no? Aquí no es por inflamación, es por alteraciones neuronales. Los pacientes tienen confusión, etcétera, ¿no? Muchas cosas que ya veremos después, ¿no? Por ejemplo, tuvimos la fiebre, o sea, el corazón también se puede ver afectado, vemos la rigidez, ¿no? Eso es el síndrome neuroléptico maligno. Entonces, si el paciente ya no quiere tomarse su levodopa, está bien, pero no se la podemos quitar de un jalón, ¿ok? Tiene que ser paulatinamente, ¿va? Ahora, interacciones farmacológicas. Inhibidores de la MAO hay que tener cuidado. Este tipo de fármacos se usan, por ejemplo, para depresión. ¿Se acuerdan de la MAO? ¿No? Era esa enzima que se les dibujaba como un Pac-Man.
Si yo inhibo a la MAO, recuerden, degradaba dopamina, pero no solamente puede degradar dopamina, puede degradar serotonina, adrenalina, noradrenalina, muchas cosas, ¿ok? Entonces, cuando yo inhibo la MAO, pues aumenta la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, todos esos aumentan, ¿ok? Y esos fármacos a veces se usan para depresión o para otras cosas, ¿ok? Bueno, los inhibidores no selectivos de la MAO pueden favorecer síndrome serotoninérgico, que hay un exceso de dopamina, pueden favorecer alucinaciones, psicosis, si se combinan con levodopa. ¿Por qué? Levodopa aumenta la cantidad de dopamina. Pero si yo aparte inhibo a la MAO, pues esa dopamina ya no va a poder ser degradada y se puede empezar a acumular. ¿Ok? Entonces, esa es una de las interacciones más importantes con los inhibidores de la MAO. Si el paciente está tomando un inhibidor de la MAO, debe suspenderlo unos 14 días antes, por lo menos, de que empiece con su levodopa. Porque si no, esa dopamina se va a empezar a acumular y pues ya vimos que puede tener muchas alteraciones en los pacientes. ¿Ok? Otra interacción, pero que puede llegar a haber es con los antihipertensivos, ¿no? Los medicamentos para la presión alta. ¿Por qué? Vimos que la levodopa podía llegar a causar hipotensión, ¿no? En teoría, con la carbidopa ya no pasaba esto. Pero si aparte el paciente está tomando algo que le baje todavía más la presión, pues sí puede llegar a bajarse mucho, ¿ok? O en exceso. Entonces, si el paciente tiene hipertensión y está tomando algo para eso, pues lo puede seguir tomando, pero hay que bajar un poquito la dosis para que no se le baje demasiado, que tampoco eso es bueno, ¿vale? Y finalmente, en el embarazo, la levodopa-carbidopa realmente es que no se sabe muy bien porque pues es extremadamente raro que una embarazada tenga Parkinson, ¿no? O sea, ya a esas edades pues ya es muy difícil que queden embarazadas y en general pues también es menos frecuente en mujeres. Entonces, la mayoría de los medicamentos de Parkinson pues no están muy bien estudiados en el embarazo, ¿ok? Pero pues parece que es seguro. Entonces, esos no se los van a preguntar en el embarazo porque pues no son como muy relevantes o muy usados en el embarazo, ¿ok? Entonces, cosas que no se les pueden olvidar de levodopa carbidopa. Ya dijimos mecanismo de acción, cosas de farmacocinética. Toda esta diapo la tienen que saber pues perfectamente y entenderla. Los efectos adversos y ya principalmente. Las interacciones no tanto, pero bueno, por cualquier cosa se las di. ¿Ok? Entonces, recuerden, ese es el tratamiento de primera línea y tarde o temprano los pacientes van a requerir este tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con levodopa y carbidopa? Todo bien. Va, perfecto. Sí, ya saben que cualquier cosa me dicen. Bueno, pasemos ahora a rasagilina y selegilina, que realmente son muy similares entre ellas. ¿Ok? Ahorita veremos las diferencias. Bueno, básicamente, tanto rasagilina como selegilina se administran por vía oral. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle a ambos que son por vía oral. Ahora, vamos a pasar de una vez al mecanismo de acción. ¿Ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estas dos? Tanto rasagilina como selegilina son inhibidores irreversibles de la MAO, ¿no? De la monoamino oxidasa, pero específicamente de una isoforma o de un tipo de MAO, que hay varios tipos de MAO, hay MAO A, MAO B, MAO C, ¿ok? La MAO que van a inhibir estos es la MAO B. ¿Ok? Dijimos, normalmente la MAO, ¿qué haría? Pues se comería a esta dopamina. Entonces, yo inhibo a la MAO con rasagilina y selegilina para que la dopamina ya no sea degradada. Y entonces empieza a aumentar la cantidad de dopamina.
¿ok? Porque ya no se está eliminando. ¿Ok? Entonces, básicamente, está muy sencillo el mecanismo de acción de estos dos, ¿no? Inhibimos a la MAO para que ya no se degrade la dopamina y empieza a aumentar. Ahora, es importante esto de que específicamente es la MAO tipo B, porque la MAO tipo B está principalmente a nivel del cuerpo estriado, ¿ok? Es decir, solamente ahí va a aumentar la dopamina, no va a aumentar en otros lados, ¿ok? En vasos sanguíneos, en intestino, en corazón, ¿ok? Solamente donde queremos que aumente, ¿ok? No en otros lados, ¿ok? Ahora, con dosis altas, sí puede llegar a inhibir a otras MAO, ¿no? A la MAO-A, por ejemplo, que esa está más a Mm. nivel periférico, ¿sí? Dime. Entonces, Al- básicamente dijo que solo va a inhibir a nivel de cuerpo estriado. Ajá, a nivel de cuerpo estriado, ¿ok? Porque estamos inhibiendo a la MAO-B, que es la que está ahí. Y por lo tanto, solamente va a aumentar la dopamina en ese lugar, ¿ok? Pero, ojo con esto, hay un problema. Porque si yo doy dosis muy altas de rasagelina, de selegilina, ya se empiezan a inhibir otras MAO, ¿no? En otros lados, ¿no? Por ejemplo, la MAO-A, que esa está en tejidos periféricos, en intestino, en corazón, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Pues entonces ya se empieza a aumentar la dopamina, serotonina, norepinefrina, epinefrina en otros lados. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, la MAO no solamente degrada a la dopamina, también degrada a serotonina, a noradrenalina, a epinefrina. Entonces también estas pueden aumentar, pero solamente con dosis muy altas, ¿ok? En condiciones normales solamente vamos a inhibir a la MAO-B y ya, y aumentamos la dopamina en el estriado y ya, con eso tenemos suficiente. Entonces eso es lo que se tienen que aprender, que les van a preguntar en el DEPA, ¿ok? Pero tienen que saber que con dosis muy altas, pues se puede perder esa selectividad y pues puede haber algunos problemas, ¿ok? Bueno. Tanto rasagilina como selegilina las vamos a usar en pacientes jóvenes con Parkinson, ¿no? ¿Para qué? Para que, bueno, quizá todavía no le iniciamos su levodopa, ¿no? Puede esperar un poco hasta que ya empeore más, ya le damos la levodopa, pero mientras podemos darle rasagilina o selegilina, porque ya vimos que, pues, tiene muchos efectos a ver la levodopa, entonces, pues, si se la podemos evitar por ahora, pues mejor. O pacientes, aunque sean, bueno, adultos mayores, pero que tienen síntomas muy leves todavía, ¿ok? Y se pueden dar como monoterapia, es decir, solamente dar rasagilina o solo selegilina, o bien también se pueden dar como adyuvantes, es decir, damos rasagilina más su levodopa más su carbidopa. Y se vale también dar como adyuvantes si el paciente ya está muy grave, ¿ok? Ahora, yo les dije, no debemos dar inhibidores de la MAO con levodopa carbidopa, porque ahorita les estoy diciendo que sí se puede. Los que no se deben dar son los inhibidores no selectivos, o sea, los que inhiben a MAO-A, MAO-B, MAO-C. Pero esos, rasagilina, selegilina, son inhibidores selectivos de la MAO-B. Por lo tanto, estos sí se pueden dar, ¿ok? Em, hay otros fármacos que no veremos, ¿no? Que son no selectivos, que inhiben a todas las MAO. Eso sí hay que tener cuidado, ¿ok? Pero con rasaquilina y selegelina no hay tanto problema, ¿vale? Ahora, en cuanto al metabolismo de estas dos, de rasaquilina y de selegelina, hay algo que es importante, ¿ok? El metabolismo de rasaquilina es básicamente por un citocromo, que es el citocromo 1A2, ¿ok? La selegelina no se metaboliza por un citocromo, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema con ella? Que durante el metabolismo se forman metabolitos tóxicos.
que van a formar anfetaminas. Las anfetaminas son una droga, básicamente, ¿no? Entonces, durante el metabolismo de selegiline se forman estas anfetaminas, ¿no? Con rasagiline no pasa eso. Entonces, pongamos acá. Con rasagiline no se forman anfetaminas. Por lo tanto, selegilina va a tener más efectos adversos por estas anfetaminas que se producen, ¿no? Las anfetaminas causan muchas cosas. Por ejemplo, causan ansiedad. Las anfetaminas son similares a la cocaína, ¿no? Te ponen todos ansiosos, todos nerviosos, con insomnio. Activan al sistema nervioso simpático. Entonces, te da taquicardia, se te sube la presión, todo lo que ya saben del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Pero eso, de nuevo, solo pasa con selegilina, ¿ok? Con rasagilina no se forman esas anfetaminas y no hay ninguno de esos efectos adversos, ¿vale? Esa es una diferencia que siempre le preguntan de esos dos, ¿ok? Rasagilina, por lo tanto, pues es más segura, ¿no? Esto, si acaso, puede llegar a causar molestias gastrointestinales, o sea, náuseas, vómitos, ¿no? Y pues a veces alteraciones del sueño, ¿no? Que se duerman mucho los pacientes, que tengan insomnio, ¿no? Entonces, básicamente los pacientes que toman Selegiline es como si estuvieran drogados, ¿no? Como si se metieran coca o una de esas cosas, ¿no? Pero no es que realmente se hayan drogado, ¿no? Es por el mismo metabolismo de ese fármaco, ¿no? De la Selegilina que se formaron las anfetaminas, ¿vale? Bueno, interacciones farmacológicas. Bueno, dijimos, con dosis muy altas de rasaquilina o de Selegilina, se inhiben otras MAO y puede empezar a aumentar serotonina y otras cosas. Entonces puede llegar a causarse algo llamado síndrome serotoninérgico. En general es muy raro, pero puede pasar si damos dosis muy altas, ¿no? Que aumente mucho la serotonina. Y todavía más si damos dosis altas de rasagilina, de selegilina, y aparte damos, por ejemplo, antidepresivos. ¿Por qué? Los antidepresivos que hacen aumentan la cantidad de serotonina. Entonces hay mayor riesgo de síndrome serotoninérgico. O por ejemplo con el tramadol. El tramadol, entre otras cosas, ya sabemos que es agonista opioide y todo eso, pero aparte de eso también aumenta la cantidad de serotonina. Entonces, con esos no se debe dar la rasagilina o selegilina, nunca combinarlos, porque hay mayor riesgo de síndrome serotoninérgico, ¿vale? Ahora, también hay otra reacción, otra cosa muy rara, pero puede pasar, que es el efecto del queso. ¿En qué consiste el efecto del queso? Así se llama literalmente. Bueno, básicamente hay alimentos que son ricos en tiraminas. Las tiraminas son muy similares a la tirosina. Entonces, cuando nosotros comemos un alimento rico en tiraminas, esas tiraminas después las usamos para producir catecolaminas, dopamina, noradrenalina, adrenalina. Y ya dijimos, si yo estoy inhibiendo a la MAO, esas catecolaminas ya no se degradan. Entonces van a aumentar todavía más, ¿ok? Va a haber un exceso de catecolaminas. Y eso me puede llevar, por ejemplo, a crisis de hipertensión, ¿no? Porque la adrenalina, noradrenalina, aumentan mucho la presión arterial. Es una crisis, hipertensión arterial sistémica, ¿ok? Les digo, esto es raro, pero entonces, ¿qué debemos hacer? Pues decirle al paciente, bueno, si está tomando rasagilina, no coma alimentos ricos en tiraminas. ¿Qué alimentos son ricos en tiraminas? Por ejemplo, el queso, por eso se llama efecto del queso. Algunos otros lácteos también. El vino y el café. ¿Ok? Son los principales alimentos ricos en tiraminas. ¿Ok? Entonces, de preferencia que no consuman muchos alimentos, porque aunque es raro, pues debido a estas tiraminas se generan catecolaminas.
como inhibo la MAO, no puedo degradar esas catecolaminas, se empiezan a acumular y me llevan a una crisis hipertensiva. ¿Ok? Entonces, ojo con el efecto del queso, ¿vale? Ahora, en cuanto a la rasagilina, otra interacción que puede llegar a haber es que con la hierba de San Juan. ¿Se acuerdan qué hace la hierba de San Juan? Era un inductor enzimático. Muy bien, induce a los citocromos. Sí. Entonces, por ejemplo, induce al citocromo 1 a 2. Y entonces, pues se va a metabolizar más la rasagilina, ¿no? Y ya no va a hacer efecto. Entonces, pues no se debe dar con esta hierba de San Juan, con tés de hierba de San Juan, nada de eso, ¿va? Tampoco se debe dar en pacientes, o hay que tener cuidado, por eso les puse esta flecha, perdón, este símbolo, pacientes que tengan arritmias, ¿no? Problemas del corazón, puede ser un poco peligroso, sobre todo por el efecto del queso y todo eso. Que ya tengan un Parkinson muy grave, muy severo, pues puede aumentar la demencia y todo eso. Y esas son las principales precauciones que hay que tener con la racetilina y selegilina, ¿vale? En el embarazo, les digo, se consideran categoría C, pero en realidad, pues no están muy estudiados, ¿vale? Selegilina, ya dijimos, es exactamente lo mismo. Mismo mecanismo de acción, es inhibidor selectivo de la MAO-B. Mismos usos, casi todo es lo mismo, excepto que la selegilina sí forma estas anfetaminas. Y esto ya vimos a qué efectos adversos me puede llevar, ¿vale? Y bueno, hay otras diferencias como más específicas, ya más de farmacocinética. Por ejemplo, su vida media es más larga. También se puede usar la selegilina para depresión. La selegilina no tiene tantas interacciones por citocromos, ¿no? Pero bueno, eso no es muy relevante, honestamente. ¿Ok? Lo que sí o sí tienen que recordar es la parte de las anfetaminas solamente con selegilina, ¿ok? Con rasagilina, no, ¿ok? Mecanismo de acción y para qué se usan es lo mismo para ambas, ¿vale? Bueno, hay algo que me faltó mencionar, es que la selegilina también se puede dar por vía, o sea, está en como parches transdérmicos de selegilina. ¿Va? Entonces recuerden, más que nada, de estos dos, o sea, de este tema ya les dije, les van a preguntar si o sí levodopa carbidopa, unas, uno o incluso dos preguntas. Y si acaso de rasagilina y selegilina les van a preguntar lo de las anfetaminas o el mecanismo de acción que es inhibir a la MAO-B. ¿Ok? Y ya, es lo que les pueden llegar a preguntar de estas dos. ¿Ok? Bueno, ¿dudas con rasagilina y selegilina? No, Víctor. Va. Ya vamos con los últimos y ya terminamos. ¿Va? Entonces, vamos ahora con el pramipexol y ropinirol, que son muy similares, ¿ok? Los vamos a ver igual juntos, ¿ok? Porque hacen prácticamente lo mismo, ¿ok? ¿En qué consisten estos? Bueno, el pramipexol está disponible por vía oral y el ropinirol también es básicamente por vía oral, ¿ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los dos? Estos van a ser agonistas de receptores de dopamina. ¿Ok? Específicamente de los receptores de la familia d dos. Entonces, en cuanto se une el pramipexol y el ropinirol a este receptor, lo activan, ¿no? Son agonistas. Ahora, vimos que estos están acoplados a proteínas GI. ¿Y qué va a pasar si se está activando el receptor D2? Bueno, que es parte de esta familia. Regresemos acá. Cuando se activa este receptor D2, inhibimos a la vía indirecta, que es la vía que nos impide movernos. ¿Ok? Entonces, activamos al receptor D2, inhibimos a la vía indirecta y ya puede haber más movimiento. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo con estos fármacos agonistas de D2. ¿Ok? Entonces, estamos inhibiendo a la vía indirecta y con eso mejoramos el movimiento. Ahora, realmente estos fármacos no solamente se pueden unir a D2, se pueden unir a toda la familia D2, es decir, a D3, D2 y D4.
De hecho, la afinidad es mayor por D3. Es decir, al que más se une es a D3, luego a D2 y luego a D4. ¿Ok? Pero bueno, eso ya es como más específico. Para efectos de DEPA, el que sí o sí quiero que recuerden es el D2, ¿vale? Porque es el que está sobre todo en el cuerpo estriado, ¿no? Y con el cual vamos a inhibir a la vía indirecta. ¿Ok? Y bueno, básicamente estos hacen lo mismo. ¿Ok? Ahora, ¿para qué los usamos? Es lo mismo. Pacientes jóvenes con Parkinson, ¿no? Como una alternativa, ¿ok? Eventualmente sí van a requerir su levodopa, pero mientras le podemos dar otra cosa, ¿ok? Porque no tienen tantos efectos adversos, ¿no? Principalmente las discinesias, que es lo más incapacitante, ¿no? Y estos dos también se usan para otra cosa llamada síndrome de piernas inquietas. Literalmente los pacientes no pueden dormir porque sus piernas están moviéndose como locas, ¿no? Pero bueno, eso es más raro. Otra ventaja de estos, de pramipexol y ropinirol, es que su efecto es más largo que el de levodopa, ¿ok? Es de hasta un día de 24 horas. Y aquí no hay efecto de desgaste. Entonces, esa es una ventaja, ¿ok? Por lo mientras. ¿Vale? Ahora, en cuanto a efectos adversos, pues bueno, pueden causar náuseas, somnolencia, que se les baje la presión a los pacientes, entre otras. Ahora, si yo estoy dando un agonista de dopamina, están de acuerdo que es como si yo tuviera mucha dopamina, ¿no? Porque se activan muchos estos receptores. Entonces, puede haber unas reacciones similares a las que veíamos con levodopa, ¿no? Por ejemplo, las alucinaciones, la psicosis, que estos viejitos se ponían, pues, con hipersexualidad, ludopatía, todo eso puede llegar a verse también con estos fármacos, ¿ok? ¿De qué depende todo? De nuevo, de la dosis, ¿ok? Si doy dosis muy altas de pramipexol, ¿no? Pues igual puedo ver estas alteraciones, ¿ok? Pero bueno, en general no son tan frecuentes. Ahí dejen su esta carita, ¿ok? Bueno, también el pramipexol, si lo quito muy rápidamente, puede causar el síndrome neuroléptico maligno. Entonces también, si ya se lo voy a quitar al paciente, pues bueno, tiene que ser poco a poco, ¿vale? Una ventaja, ya dijimos, pramipexol no causa discinesias. Recuerden, el único que causa eso es levodopa, ¿va? Y pues ya, eso es todo en cuanto a estos fármacos. Les digo, en el embarazo, pues la verdad es que ni se sabe la categoría porque no se usan en el embarazo realmente, ¿ok? Ahora, dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre pramipexol y ropinirol? La verdad es que, pues, diferencias preguntables no hay ninguna, ¿ok? Obviamente hay diferencias en cuanto a la farmacocinética. Por ejemplo, em, ropinirol tiene menor biodisponibilidad, su vida media es más cortita, cosas así, ¿no? Que no se tienen que aprender si les soy honesto, ¿ok? Ropinirol también se metaboliza por un citocromo, que es igual el citocromo 1 a 2, y pues esto se asocia a más interacciones con ropinirol. Pero bueno, para efectos del DEPA son prácticamente lo mismo, ¿ok? Entonces, de estos dos recuerden, son agonistas de receptores de dopamina, ¿no? Activamos a los receptores D2 para inhibir la vía indirecta, ¿ok? Y pues ya es lo que les preguntan estos dos de pramipexol y ropinirol, básicamente, el mecanismo de acción, ¿ok? Les digo, las diferencias son pues mínimas, ¿ok? Bueno, ¿dudas con estos dos? ¿No, chicos? No, todo bien. Va. Entonces, pues ya saben por qué pues le pasó esto a Ozzy Osbourne, ¿no? Porque durante el metabolismo de este fármaco, de la selegilina, se generaron estas anfetaminas, no es porque se haya drogado, ¿no? Y pues le generaron síntomas muy similares a los que le pasaría a alguien si se drogara con eso, ¿no? Taquicardia, confusión, ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, para que se acuerden de la seligina, acuérdense siempre de Ozzy Osbourne, ¿ok? Bueno, pues ya creo que eso sería todo del tema de Parkinson. Como ven, es un tema que
Creo que lo más complejo es la fisiopatología, ¿no? El tratamiento pues ya es realmente más sencillo, ¿ok? Y también lo que puede llegar a ser un poquito complejo es lo de levodopa, carbidopa y todo eso. Pero bueno, espero que haya quedado todo claro. ¿Hay alguna duda con el tema de Parkinson? ¿Algo que quieran que repita? Todo perfecto. Todo bien, doctor, gracias. Va, perfecto. Entonces, disculpe, doctor, ¿cuáles son las interacciones diferentes entre el pramipexol y el ropinirol? Y también las de rasaquilina y selegelina. Entonces, primero veamos las de rasaquilina y selegelina rápidamente, ¿ok? Entonces, entre rasaquilina y selegelina, todo, si se dan cuenta, es más que nada por el metabolismo, lo que luego genera muchas interacciones, ¿ok? Rasaquilina es metabolizada por un citocromo, el CYP1A2. Selegelina no. Por lo tanto, pues rasaquilina sí tiene interacciones con fármacos o sustancias que sean inductoras o inhibidoras de citocromos, por ejemplo, hierba de San Juan, el jugo de toronja, todas esas que ya hemos visto que inducen o inhiben citocromos, pues hay que tener cuidado con rasaquilina. Con selegelina no hay ese problema porque no se metaboliza por estos citocromos, ¿ok? Y lo mismo pasa con pramipexol y ropinirol. De estos dos, solamente ropinirol es metabolizada por un citocromo. Por lo tanto, esta sí puede tener más interacciones en cuanto a eso, ¿ok? Pramipexol, pues no, ¿ok? Porque no es metabolizada por citocromos. No sé si respondí a tu duda, Moisés. Sí, doctora, muchas gracias. Va, perfecto. Pero les digo, eso realmente no es preguntable, ¿ok? Entonces, bueno, ni se preocupen por eso, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda?